que advertir. Último, entonces vamos a ver si somos capaces de llegar porque esta presentación, ¿ya? Pero espera, un mensaje, insisto, para mí es un honor hablar ustedes y tratar de algún mensaje, ojalá. Eh, Arranco con un pequeño video. A veces la gente piensa que la cuarta revolución industrial no es para ya que no hago industrial, saltar porque creo que con un público así de joven yo creo que no es suficiente, no hace falta. Cuando habla gente mayor, a nosotros va a tocar este cuento de la cuarta revolución industrial, eso va a llegar pues ahí estarán en otro momento a este país cuando eso dejó de pasar hace mucho. Pasa a estar el contexto. A mí no me gusta hablar de nada en público sin poner algún contexto y hablar de la cuarta social y un propósito, más cuando este capítulo del Big Management Society que lo vas a presentar un poco al capítulo, pero me anticipo a decir que no lo sé. No va a hablar en un contexto capítulo. Ah, dos, que está enfocada al liderazgo, pues no voy a hablar únicamente de texto y como sociedad. Yo creo que estar donde para hablar de esos desafíos y retos, pues siempre me viene bien hablar de Barack Obama, un tipo de meses, un poco ah, probable la sociedad, país más poderoso del planeta, guste o no, porque parece que era cambiar en breves años orden próximos, pero por ahora uno diría que el presidente de los Estados Unidos es la nación del planeta. Su última locución como presidente de los Estados Unidos, la gráfica en Grecia, Barack Obama habló mal desafío de la humanidad y la humanidad a la vez. Para mí fue paradójico. El desafío de la democracia y el desafío de la humanidad era la desigualdad. Por eso siempre arranco hablando de este tema, porque que el analista de la tercera y la quinta sociedad más desigual del planeta. Por ahí parece que pagamos algo por ranking 10 u 11, pero eso no se nadie. Realmente Colombia es una sociedad súper desigual y por que poner texto, yo tengo un propósito ya profesional, que cerrar la brecha, trabajando todo lo que hago desde la compañía a tratar de ser. El otro día, por alguna razón que ni me acuerdo, mi hijo mayor que tiene años me para que me participar, papá, y te pagan, y le dije, por supuesto que me pagan por sesión, cada que hace sesión de la Junta pagan la plata por sesión. El dato del que estaba
¿te has puesto a pensar a una junta al mes que horas más a esa? Yo creo que nosotros, ¿ah? Ah, quienes hemos tenido el privilegio de estudiar en universidad, pero bajo realmente parte ya que afortunadamente concentra la mayor parte, creo que es ser que ello. Por eso, cuando hablo de desarrollo ético y de un, yo escribo mucho en diferentes medios, cuando hablo de reto ético, la gente hablar de la corrupción. Y a mí lo que nos aborda y va muchísimo y en otras hablar de reto de corrupción, hablar del reto ético en términos de hacer un llamado, y aprovecho para hacerle ese llamado a cambiar el ético. La mayoría de personas quedaron bajo un modelo ético, ya nos pasamos dándonos en 60. Entonces, de la ciudad, si tenemos problemas de tráfico, nos dice el alcalde y le echamos la culpa al alcalde. En la universidad le echamos la culpa al rector o al trabajo, le echamos la culpa al jefe, al presidente de la compañía. A veces le echamos la culpa a esta gente que existe en el TRIS, que es y la compañía la formamos los 23 personas, todos tenemos una responsabilidad de desarrollar lo que queramos para esa compañía. Entonces, para mí el reto ético es cambiar ese modelo representativo en el que nos victimizan por un modelo ético participativo en donde asumimos. Hablamos de transformar la sociedad, pero digo, pues los que estamos aquí, soy yo, el único que puede transformar cómo es la vida, soy yo mismo. Ese es para mí el. Por eso pongo este ejemplo acá en el año 2010, cuando España se fue a la crisis de su historia y pensó que nunca se iba a ir a una segunda crisis, salido de la primera profunda, pues se equivocaron y se fueron a una segunda crisis, y nosotros en la compañía que yo represento hicimos una iniciativa que se llamó Transforma España, que fue hacer un llamado a la sociedad civil, a todos los actores de la sociedad civil, y decirles dejemos de quejarnos y de victimizarnos en los políticos y entendamos que los políticos los pusimos nosotros ahí, no fuimos sino nosotros los que los elegimos o los que no participamos además, y asumamos cada uno el rol que nos corresponde y veamos qué tenemos que hacer desde el rol que a cada uno nos corresponde para hacer que España una sociedad nuevamente admirada. Hicimos un trabajo muy interesante y se lo entregamos a Red España 6 meses después, y creamos una fundación nueva que lo hicimos desde la Fundación Ebris, y después creamos una fundación que se llama la Fundación Transforma España, que se ha dedicado a vigilar cuál ha sido la adherencia de los diferentes estamentos de la sociedad sobre las recomendaciones que ahí se hicieron, y a profundizarlas, porque evidentemente en 6 meses no íbamos a hacer el trabajo de transformación de la sociedad, pero eso generó un fenómeno de participación muy relevante en estudiantes, en sindicatos, en gremios, en empresarios, en políticos, etcétera, en los diferentes actores de la sociedad. En vez de estar quejándose de los otros, decidieron tomar participación de lo que les corresponde. Eso es lo que yo llamo el reto ético. Y cuando hablo del reto educativo me refiero a este tema de las revoluciones industriales. Entonces, aquí creo que el reto educativo es que nos corresponde, por lo menos a mí, y seguramente a ustedes también, tenemos el reto de asegurar que la gente entienda de qué se trata este cuento de la cuarta revolución industrial,
y que entienda que probablemente la cuarta revolución industrial es la última oportunidad que tenemos los colombianos para cerrar la brecha de equidad de la que hablé al principio. En la tercera revolución industrial que nos tocó vivir a la mayoría, la tercera revolución industrial se ubica en el año 60 y entre el año 60 y el 2000, y es la revolución del conocimiento y de informática y internet y tal. En esa revolución, la mayoría de los que estamos aquí probablemente nos tocó vivir, nacimos entre el año 60 y el 2000, yo soy modelo 67, luego no tengo escapatoria de estar ahí en ese paseo, y resulta que los colombianos y en general los latinoamericanos no hicimos nada con esa tercera revolución industrial. Y cuando digo no hicimos nada, la vimos pasar como con ese cuento de esto no va a llegar por aquí, por estos lados, esto es un cuento en Estados Unidos, esto es un cuento en Europa, no sé qué. Y realmente en economía se habla de la década perdida de Latinoamérica entre el 73 y el 82, porque realmente no hicimos nada y vimos como otras sociedades que estaban mucho más atrás que nosotros en materia de desarrollo económico, como los tigres asiáticos, Singapur, Malasia, Taiwán, etcétera, sí entendieron esa tercera revolución industrial, la abrazaron, le metieron informática a sus industrias, a sus sociedades, y nos sacaron una ventaja que hoy nos parece inalcanzable. Hoy alcanzar un país como Singapur o como Malasia para Colombia o para inclusive para Chile, que a veces lo pintábamos hasta hace unas semanas como el más sólido de los países de Latinoamérica en materia de desarrollo económico y social, pues pareciera que eso parecía una crème brûlée, ¿no? Parecía que era solo la capa de la isla, pero con cualquier remesoncito como el que se dio en los últimos días, pues se vio la fragilidad de lo que significa el haber intentado hacer un desarrollo social y económico sin tener en cuenta de verdad la gente, y sacando un montón de gente de la pobreza que con mucha facilidad se devuelve, estando en la clase media, se devuelve a la pobreza. Entonces yo estoy convencido que tenemos una nueva oportunidad ahora en la cuarta revolución industrial, y que nuestro reto educativo, a quienes hemos tenido educación y privilegios como el trabajo, es justamente ayudarle a la sociedad a entender que esta es la oportunidad para cerrar esa brecha de equidad y lograr tener una sociedad con un desarrollo pleno. Si no, también estoy convencido por el otro lado que vamos a colapsar como sociedad. Nosotros no podemos sostener mucho más años una sociedad tan inequitativa como la colombiana de ninguna manera. Y si no, no me quiero imaginar las revueltas que van a haber aquí o las opciones que vamos a tomar, como algunos vecinos que tristemente se han ido por unas opciones populistas y etcétera, que a mi gusto no van tampoco por el buen camino. Entonces, si ese es el reto educativo, lo que yo me propongo en los minutos que alcance de aquí a las 8 es tratar de ofrecerles una perspectiva de qué se trata, si este cable me deja, de qué se trata esa cuarta revolución industrial, de qué es que estamos hablando. Entonces arranco por lo general y creo que hay tres características fundamentales de esta nueva economía. La primera es que estamos en una economía de abundancia. En la cuarta revolución industrial hablamos de la economía de la abundancia. Yo me voy el viernes a Whistler en Canadá a hacer un coloquio con 100 personas más y solamente vamos a tratar el tema de la economía de la abundancia. Es el único tema que vamos a tratar con 100 futuristas y pensadores del mundo. A nosotros nos educaron en un concepto diferente. Nos educaron bajo el concepto de la economía de la escasez. Y la escasez se reflejaba en las cosas más sencillas de la vida. Hace unos años uno venía a hacer una presentación de estas y en el público le decían, ¿y me puede compartir el PowerPoint? Y uno decía, no, no se puede. En la compañía no me dejan pasarles el PowerPoint. Y yo decía, oiga, ¿qué mentalidad es la que tenemos? ¿Será que el secreto de una compañía como la que yo represento está almacenado en un PowerPoint? ¿Será que mi ventaja competitiva está en PowerPoint? Estaríamos jodidos, perdónenme que se los diga, si la ventaja competitiva de una compañía de consultoría está en PowerPoint. Pues ahí no está, pero no dejábamos una presentación. De verdad que éramos una sociedad de escasez. Nosotros tuvimos un presidente que probablemente a ninguno de ustedes no les haya tocado. Si a alguno le tocó, levante la mano y yo ahí los voy más o menos clasificando en edad, que se llamaba Belisario Betancur. ¿A algunos les tocó en vida ese presidente o no? No, ya vi que el viejito soy yo. Ese presidente de Colombia se ganó la presidencia de Colombia con un programa de gobierno en el que ofreció en su campaña que le iba a dar a los colombianos casa, carro y beca. Y se ganó la presidencia del país ofreciendo casa, carro y beca.
Y yo me pregunto, seguramente ustedes no tengan hijos, yo ya dije que tengo un chino de 17 años y uno de 12, y estoy seguro por mis hijos y por la mayoría de chinos de esas edades, y seguramente ustedes piensen lo mismo, que ya lo más importante no es tener activos. ¿Quién le apuesta por tener una casa? ¿Quién le apuesta hoy por tener un carro? O sea, de ese programa de entregar casa, carro y beca, yo si acaso le jugaría la educación. De pronto la bequita nos puede servir todavía en la actualidad, pero la posesión de activos está mandada a recoger. Estamos en una sociedad en donde es más importante compartir y donde es más importante apalancarnos en los activos de otros. Siempre que se habla de cuarta revolución industrial le ponen a uno los mismos ejemplos, ¿sí o no? Uber, Netflix, Rappi, no sé qué, esas compañías que están haciendo eco en la economía digital, pues una de las características, a mí no me gusta hablar mucho de ellas, pero una de las características comunes que tienen es que ninguna tiene activos. Realmente se apalancan en activos de otros. Entonces Uber no tiene carros y Airbnb no tiene ni apartamentos ni hoteles. De manera que efectivamente estamos en una economía en donde poseer activos no es lo más importante. Segunda característica, la información. No hay ninguna compañía de esta nueva economía que no esté fundamentada sobre la información. Entonces pareciera ser que la información es la clave. ¿Alguno de ustedes es economista o estudia economía? Bueno, entonces ustedes me corrigen si yo digo alguna burrada económica. Yo soy ingeniero de sistemas de profesión, más algunos otros arandelas que me he colgado por ahí en muchos años de pasármela estudiando. Pero en economía se habla de los factores de producción y aprendimos que hace muchos años el factor de producción más relevante era la tierra. Entonces de ahí surgió lo que llamamos los terratenientes. Y décadas después o siglos después, qué sé yo, pareciese que ese factor de producción perdió relevancia en la ecuación económica y apareció un segundo factor de producción como relevante, que es el capital. Y eso dio origen a lo que llamamos capitalismo. Pero yo estoy convencido de que en esta nueva economía no es ni la tenencia de tierras ni la tenencia de capital el factor más relevante de la producción, sino que es el trabajo, lo llamaríamos si fuéramos estrictos en como los economistas lo llaman. Yo prefiero decir que es el talento. Entonces pareciera que el factor de producción más relevante es la misma gente, es el conocimiento, es el talento. Entonces eso me hace pensar que hace todo el sentido pensar que el activo clave en esta nueva economía es la información. Y la tercera característica es que tenemos que tener propósitos de transformación masiva. Nosotros tenemos una compañía que está centrada en la gente, es una compañía súper joven, tiene 23 años la compañía, la hemos hecho crecer orgánicamente a doble dígito los 23 años, pasamos de fundarla a 4 personas y hoy tenemos 26.000 empleados en el mundo, somos como unos 200 los socios de la compañía, los socios propietarios de la compañía, y fundamos la compañía en base a construir una carrera en la compañía. En la compañía se puede llegar a ser socio de la compañía como en un modelo de muchas otras consultoras. A diferencia de la mayoría, no somos una franquicia, ¿sí? Los socios de la oficina nuestra en Colombia no son socios de la oficina de Colombia, son socios de la compañía a nivel mundial. Los 200 socios que tenemos en el mundo somos socios a escala global. Y desarrollamos un modelo basado en la gente y basados en una cosa que llamamos administración de la compañía por valores o liderazgo por valores, y uno de nuestros valores se llama la generosidad exigente. Y hemos querido ser muy generosos en ese concepto de carrera, y cuando la gente está en un nivel que llamamos director y aspira o es candidato a convertirse en socio de la compañía y lo logra después de un reto, eso es como un club en que lo tienen que nominar a uno, le ponen un reto durante un año y si después los socios votan y por mayoría simple la persona pasa, lo hacemos socio, el salario de la persona se lo multiplicamos por mínimo 35 veces. Por mínimo 35 veces. Entonces pareciera que económicamente, si uno se hace socio de la compañía, quedó listo. ¿Sí? Porque el salario se le va a multiplicar del nivel que lleva 35 veces. Si una persona sale de la universidad e ingresa recién salido de la universidad a nuestra compañía, en promedio se demora 13 años en llegar a aspirar a ser socio, a ser candidato a socio.
Y a pesar, aunque para mi gusto no es lo más relevante, el tema económico, hago referencia a él porque es significativo. Una diferencia de 35 veces de un lugar a otro en salario, pues es muy significativa. Sin embargo, la gente hoy, ¿saben cuánto nos dura la gente en promedio? El mismo número, el mismo periodo que a Google, 1.8 años. Eso quiere decir que ese modelo con que construimos la compañía hace 23 años y que nos hizo muy exitosos para pasar de 4 personas a 26.000 en 20 años sin comprar ninguna empresa, contratando uno por uno de los empleados, pues nos toca reinventárnoslo. Porque la gente ya no quiere estarse 13 años o en algunos casos otros se han demorado 19 o 20 años para llegar a ser socios de la compañía, así les paguemos un montón de plata. La gente ya no quiere eso. Entonces hemos descubierto que uno de los únicos factores, puede no ser el único ni ser el que nos tranque esa rotación, digámoslo así, pero que un factor muy relevante es que trabajemos por propósitos trascendentes. Entonces el hecho de que nosotros dediquemos todos los esfuerzos de nuestra compañía a una historia de sentido común, que nos hace a todo sentido, nos hace felices y nos hace honrar lo que verdaderamente nos importa. En el caso de nuestra oficina en Colombia somos 1.600, pues a los 1.600 como que nos ha conectado, a los 1.600 consultores nos ha conectado el trabajar por cerrar esa brecha de equidad en este país. Y eso es lo que hace que la gente se quede con nosotros. Y por eso nos comportamos como una comunidad o como una tribu o como un ente cultural. Y realmente lo que hace que la gente se quede o no se quede en nuestra compañía es ese comportamiento tribal y cultural. Esa es una característica muy relevante en esta nueva economía y por eso nosotros invitamos a la gente a que se dé el lujo de soñarse sus nuevos propósitos empresariales, porque el propósito con el que la mayoría de compañías está diseñada, pues no es el propósito, no es un propósito trascendente, sino es la maximización de los beneficios económicos. Esta mañana tenía yo un desayuno en el que discutimos a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica si hacía sentido o no, si realmente el fin último de una empresa debería ser la maximización de los beneficios. Y yo estoy convencido que depende. Si estamos hablando de los beneficios económicos, la respuesta es no. Si estamos hablando de la maximización de los beneficios, habría que decir de qué beneficios para encontrar si ese es el propósito o el sentido o el fin último de una compañía. Cuando quieran interrumpirme, interrúmpanme. Cuando les parezca que esto no hace mucho sentido, avísenme. Yo salgo corriendo más temprano para el aeropuerto, o cuando sientan que quieran que me salte algún tema porque no es relevante, háganmelo saber. Entonces, las compañías que van a sobrevivir en esta nueva economía también son las organizaciones que se han llamado organizaciones exponenciales. Y las organizaciones exponenciales son aquellas que crecen a una rata de crecimiento, a una tasa de crecimiento tan grande versus sus competidores que los dejan regados, digámoslo así, que realmente es muy difícil para los competidores alcanzarlos. Nosotros somos una compañía, para dar ejemplo, nosotros la rentabilidad de nuestra compañía en el caso de Colombia, para no ponerme a dar ejemplos en otros lados, crece por encima del 800% anual. Todos los años multiplico por 800% la rentabilidad de la compañía en los últimos 5 años. Eso es crecer exponencialmente. Entonces, cuando uno crece de esa manera, pues no tiene que ni siquiera preocuparse por los competidores ni mirar el espejo retrovisor porque los competidores ya no lo ven. Eso es crecer exponencialmente. Sin embargo, la mentalidad con la que nos educaron de nuevo no solamente era de escasez, sino era lineal. Entonces, en la mayoría de compañías en el mundo, cuando uno hace presupuestos lineales y se pregunta en cuánto cerró el ejercicio del año y le pone algún multiplicador y dice voy a crecer el 20% o el 10 o el 50 o el 15 o el que quieran, pero al multiplicar mi crecimiento de este año por un número, por un porcentaje adicional de crecimiento, eso siempre me da una línea recta. Entonces las compañías están planeadas para crecer linealmente. Cuando nosotros hablamos de crecer exponencialmente, estamos hablando de crecer exponencialmente. ¿Se acuerdan de las matemáticas de la exponencialidad? Supongo que sí. Entonces,
Si uno hablara de crecer en base 2, estaría hablando de, en vez de crecer en una línea recta, 1, 2, 3, por decir alguna cosa así, estaría hablando de crecer 2, 4, 8, ¿qué sigue? 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2056, 2048, etcétera. Yo lo que les estoy diciendo, y es la misma teoría que compartimos con los amigos de Google y creamos una cosa que se llama Singularity University en Silicon Valley, es que tenemos que crecer en exponencial base 10. Entonces nosotros queremos compañías que crezcan 1, 10, 1000, 1 millón y así, en exponenciales base 10. Si uno es capaz de lograr esas ratas de crecimiento, realmente nadie lo va a alcanzar. Y yo creo que las compañías de esta economía digital crecen de esa forma. ¿Se acuerdan de la ley de Moore? ¿Alguien ha escuchado hablar de la ley de Moore? Moore era uno de los que desarrolló una compañía que se llama Intel, que hace los procesadores de la mayoría de los computadores en el mundo, y Moore dijo que el poder de cómputo de un procesador se iba a doblar cada 18 años. Luego propuso una ley con base en la base 2 de la exponencialidad. Y apareció un señor que se llama Ray Kurzweil y demostró una cosa que llamamos la ley de los rendimientos acelerados, y es que la ley de Moore no se aplica únicamente al poder de cómputo de un procesador, sino que se aplica a cualquier activo que esté basado en la información. Y si estamos diciendo que la información es el activo fundamental en esta nueva economía digital, esta ley sostiene que si uno es capaz de encontrar un patrón de duplicación en un modelo de negocios sustentado en información, esa duplicidad o esa tasa de duplicación o de exponencialidad no se detiene. Y de eso es que se tratan estas compañías, y por eso usted ve compañías que pasan, como en el caso de Rappi, de valer nada a valer 3.5 billones de dólares casi que de la noche a la mañana, porque está experimentando una tasa de valoración absolutamente exponencial. Y pareciera que la mayoría de estas organizaciones exponenciales tienen una buena parte de estas características. Uno, son digitales, definitivamente estamos en la economía de los negocios digitales, no hay nada que hacer. La digitalización es un fenómeno que va a abarcar absolutamente todas las industrias, no hay ninguna industria que se escape de ese fenómeno. Dos, hay un periodo que llamamos distorsionado, que es aquel que se ve en la curva cuando la exponencial, que es la magenta, va por debajo de la lineal, que es la azul. Entonces, si se fijan, hay un periodo en donde la exponencial va por debajo. Ese es el periodo que llamamos distorsionado, y es el periodo en el que la gente no tiene ni idea a qué es que nos dedicamos. Cuando Google salió al mercado, nadie tenía ni idea cuál era el negocio de Google. La gente decía, ¿en qué carajos están estos señores? Si eso es un buscador de internet y es gratis, ¿cuál será el modelo de negocios? Y después el más aventajado de la clase dijo, ya sé, es la venta de publicidad en línea. ¿Ustedes creen que el negocio de Google es vender publicidad? Yo estoy convencido que no. ¿Ustedes creen que el negocio de Rappi es entregar domicilios de comida? Yo estoy seguro de que ese no es. Entonces, ese es el periodo distorsionado, el periodo en donde ni siquiera nos entienden el modelo de negocio. Spotify está pasando por ahí. ¿Cuál es el negocio de Spotify? Vender suscripciones a playlists de música o a streaming de música. Yo creo que ese no es el negocio de Spotify. Echen una pensada al modelo de negocios de Spotify, a ver cuál creen que es el modelo de negocios. Además, son disruptivas. Evidentemente, las compañías de esta nueva economía están cambiando la forma en que hacemos las cosas. Hace 15 días estuvo en Colombia una persona que es considerada hoy por hoy la persona más relevante, un belga, que es considerado la persona más relevante en materia de innovación en el mundo. Y el tipo nos decía en un almuerzo que la innovación realmente no termina siendo desarrollar cosas nuevas, sino ponerle un lente distinto a cosas que ya existen. Y nos ponía de ejemplo a una compañía francesa que se llama BIC, que seguramente conocen, que hace unos esferitos que se llaman los BIC. ¿Se acuerdan de esos esferos? Ellos pensaron por mucho tiempo que la innovación era mejorar el producto,
Entonces le sacaban una tapa de una forma, le cambiaban la forma, le cambiaban la tinta, lo alargaban, lo achicaban, le cambiaban características al esfero buscando innovar en el producto. Y algún día algún personaje en la compañía dijo, oiga, yo creo que nosotros no estamos en el negocio de hacer bolígrafos, estamos en el negocio de los desechables, porque los BIC son bolígrafos desechables. Y cuando el tipo dijo eso, se inventaron lo que los hizo realmente famosos, que fue el encendedor desechable. Se acordarán de esos encendedores de colores sólidos que se llaman BIC. Entonces la innovación no era hacerle una mejor tapa o meterle una tinta mejor a un bolígrafo, era entender una perspectiva diferente en qué negocio estaban. Estaban en el negocio de los desechables y no el esfero. Estas compañías todas son disruptivas. ¿Sí? Las compañías exponenciales y que están en esta economía son disruptivas. Han demonetizado las industrias en las que trabajan, las han desmaterializado. Creo que Uber es un ejemplo evidente de desmaterialización de una industria particular, y para mi gusto la más relevante, las han terminado democratizando. Y cuando uno habla de la democratización, también tiene que entender que, y de nuevo, los latinoamericanos deberíamos tener algo en que jugar, porque nosotros tenemos un mercado enorme de gente no servida, de gente ni siquiera incluida. Yo no sé si ustedes saben que en Latinoamérica todavía hay 200 millones de pobres, técnicamente hablando, 200 millones de pobres. Y si uno habla de como los americanos, de los unserved, gente que no está incluida y que no está servida socialmente, ¿cuánta gente creen que es en Latinoamérica? Si no les tocó el presidente Belisario, a lo mejor tampoco les tocó el presidente Virgilio Barco. La promesa de Virgilio Barco cuando fue presidente de Colombia era que iba a acabar la pobreza absoluta, ¿sí? Distinto que el otro que decía que iba a dar casa, carro y beca. Este vino y dijo, yo voy a acabar la pobreza absoluta. Googleen en qué periodo fue presidente Virgilio Barco si no lo saben, pero en la época en que Virgilio Barco fue presidente de Colombia, yo estaba haciendo una maestría en relaciones internacionales y se hizo una medición técnica de la pobreza absoluta en Colombia y bordeaba el 50%. Los pobres absolutos en Colombia alcanzaban casi el 50% de la población. Y técnicamente hablando, debajo de los pobres absolutos hay una categoría aún más jodida que se llaman los miserables. Técnicamente hablando, los miserables son aquellas personas que solo logran satisfacer una necesidad básica al día, es decir, el día que pueden comer algo no tienen dónde dormir, por ejemplificarlo así, y al revés, el día que no tienen dónde dormir o que consiguen dónde dormir no pueden comer. De esas personas había más del 15% de la población colombiana en la época en que Virgilio Barco fue presidente de este país. Nosotros llegamos al año 2014 o 13, entre el 13 y el 14, por primera vez en la historia de nuestro país, la clase media superó a la de los pobres. Pero el gran desafío de nuestra sociedad es asegurar que esa clase media no se devuelva. O sea, que realmente no sea una clase media tan frágil y tan vulnerable que con cualquier resfriado vuelva a caer en la pobreza. En esa época, mi profesor de pobreza de la ONU, aquí en Colombia, decía que los miserables están tan jodidos que no son sujetos políticos. Si uno no tiene cómo satisfacer sino una necesidad básica al día, pues no es capaz de convertirse en sujeto político. Y él decía, si alguna vez llega a existir alguna persona en el mundo que sea capaz de movilizar políticamente a las personas en esa condición, va a crear una hecatombe social. ¿Quién creen que fue la primera persona en el mundo que logró hacer eso? Un vecino que se llama Hugo Chávez, o se llamaba Hugo Chávez. Él logró hacer eso. Y decían que hacía trampa en las elecciones. No, ese tipo no necesitaba hacer trampa. A lo mejor hizo trampa en algunas, pero de ahí para allá el tipo convenció a estas personas a punta de un populismo bien baratieri y que los tiene donde los tiene a esa sociedad. Entonces, yo creo que la democratización también es una oportunidad para Latinoamérica, y en esto nosotros tenemos mucho que hacer y que enseñar en materia de inclusión a compañías de los Estados Unidos, de Europa o de Asia. Bueno, de Asia no lo sé porque en Asia han trabajado duro en la inclusión, pero hay territorios en África, en América y aún en Asia
en donde nosotros pudiéramos ser campeones en la democratización y entender que tenemos un océano azul, en vez de seguir persiguiendo los negocios en los océanos rojos, todos persiguiendo los mismos clientes. Pues esas son las características de las compañías exponenciales. Cuando uno las mira en su estructura, perdón, hacia adentro, y nombro algunas de ellas, se comportan, uno, tolerando la experimentación, ¿sí? La tercera característica es la experimentación. En las sociedades de antes de la cuarta revolución industrial, de la anterior economía, uno no se podía equivocar en las compañías. ¿Qué le pasa a uno si se equivoca en la compañía? Normalmente lo echan, ¿cierto? Estas compañías de esta nueva economía toleran la equivocación, toleran la experimentación y antes invitan a la gente que se equivoque, ojalá lo más rápido posible. Y entienden que para transformar esas industrias hay que apostarle a esa experimentación y hay que fallar 9 de 10 veces para poder transformarse. Dos, son superautónomas. Yo creo que en la compañía que yo presido aquí en Colombia es un ejemplo de una compañía con un nivel de facultamiento único. Ya dije que somos 26.000 personas, 1.600 en Colombia, y nosotros no tenemos ningún control. Podrá sonarles loco a los teóricos normales de la teoría de las organizaciones, pero nosotros no tenemos ningún control. Nosotros guiamos la compañía por un principio que ya lo decía, se llama la administración por valores. Y les mencioné un valor que se llama la generosidad exigente, voy a mencionar otro. Tenemos un segundo valor que se llama la libertad responsable. Entonces todos nuestros valores tienen nombre y apellido, libertad responsable. Y cuando la gente llega a la compañía, le traducimos eso en la inducción en nuestra compañía. Somos malísimos para hacer inducción, pero la inducción tiene solo dos componentes. Cuando llegan los nuevos ejecutivos a la compañía, les damos un curso que se llama Leading Self, para decirles, manéjese solo, hermano, porque aquí nadie le va a decir qué tiene que hacer. Y después le damos una charla de un par de días que viene el CEO global a dictarla, hacemos los cursos por regiones, y el presidente global de la compañía dicta una charla sobre el modelo de valores de la compañía. Y cuando explica la libertad responsable, la traduce diciendo, significa, hagan lo que se les dé la gana. Y en Everest se puede hacer lo que a uno se le dé la gana. Entonces, ejemplos. Usted va a viajar, no existe el concepto de autorización de viajes, problema suyo. Va a viajar, levante el teléfono, pídale a una asistente administrativa que le consiga un tiquete y vaya. Pero el apellido del valor libertad, que es responsabilidad, tiene que ser que usted sea consciente de que lo tiene que, de alguna manera, sufragar ese gasto en lo que usted hace. Somos una compañía proyectizada, todo el mundo tiene un P&L en la compañía, le tiene que caber el gasto dentro de su P&L. La contabilidad, trabajamos por proyectos, medimos la rentabilidad de los proyectos, pero la contabilidad está abierta para todo el mundo, todos los centros de costos. Entonces, si usted quisiera mejorar la rentabilidad de su proyecto, podría camuflar unos costos haciéndole una imputación contable a cualquier centro de costos en el mundo. Entonces yo podría decir, el viajecito que me voy ahorita más tarde para Cartagena, se lo voy a enchufar a un proyecto en Italia y nadie revisa eso. Nadie. Eso es libertad absoluta. Pero la responsabilidad significa que si algún día, porque sí, igual tenemos que sufrir a veces procesos de auditoría o cosas de así, si alguien llegara a ver que yo le clavé ese viaje a un centro de costos en Italia, pues seguramente que tengo una consecuencia que pudiera hacer que me digan, hasta aquí llegaste en esta compañía. Pero somos una compañía absolutamente facultativa, independientemente de la jerarquía, porque además no existe para nosotros el concepto jerárquico, ¿sí? Sino que pensamos que cada quien es responsable y tiene que hacer lo que se le dé la gana, siempre y cuando entienda cuál es su responsabilidad y tengamos una historia de sentido común que nos comprometa. Y somos compañías súper sociales. ¿Sí? Pretendemos tener un impacto social más allá de esa orientación normal de los negocios. Y si uno mira estas compañías hacia afuera, caminamos hacia el staff sobre demanda. Yo he tenido unas discusiones en estas últimas semanas con la ministra de Trabajo porque estoy convencido que en el futuro inmediato la gente no va a querer seguir teniendo contratos a término indefinido con nuestras compañías, sino que se va a ir a
unas versiones como por destajo, en donde va a querer trabajar un rato con nosotros, después hacer otra cosa, después trabajar con un competidor, mañana hacer un voluntariado en otro país, etcétera. Entonces, y como dije que no teníamos ni activos, pues no vamos a tener ni personas contratadas a término indefinido. Pareciera que ese no es el futuro del trabajo. Somos compañías basadas en algoritmos, con activos apalancados, es decir, sin activos y basadas en el compromiso. A nosotros lo que nos mueve es un compromiso de esa historia de sentido común de la que estoy comentando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Hace sentido lo que estoy platicando para ustedes o no? Entonces, frente a este entorno que he puesto sobre la mesa de esta nueva economía, la respuesta de las empresas ha sido la transformación digital. Entonces ahora todo el mundo habla de transformación digital. En el gobierno pasado, en el último trimestre del gobierno pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo una encuesta que decía que de pymes para arriba, el 75% de las compañías decían, perdón, el 100% de las compañías decían o que ya tenían una iniciativa de transformación digital en marcha o que en los siguientes 6 meses iban a hacer una. Si esa encuesta estaba bien hecha, eso querría decir que el 100% de pymes para arriba o ya la hizo o está en una transformación digital. Sin embargo, pareciera que eso no está funcionando. Sin embargo, pareciera que a pesar de que un compañero mío de trabajo que ya se retiró de nuestra firma, que se llama Brian Solís, acuñó un término que se llama el darwinismo digital y dijo, solo las compañías que sean más adaptativas en este mundo digital hacia esa transformación son las que van a sobrevivir. Las transformaciones digitales a la gente le están fallando. Entonces, pareciera que, nosotros lo decimos en términos futbolísticos, va ganando 1-0 la habilitación o la optimización digital y no la transformación. Entonces lo que estoy diciendo es que las empresas están confundiendo, todas dicen que hacen transformación digital, pero realmente están haciendo esa optimización digital. De acuerdo con Gartner, un analista de la industria tecnológica, si usted está trabajando por mejorar la productividad y sus ingresos existentes, o si usted está trabajando por mejorar la experiencia cliente que ahora está tan de moda, es decir, si usted está incorporando tecnología para mejorar lo que ya tiene, usted no está haciendo una transformación digital. Usted lo que está haciendo es meterle tecnología a mejorar lo que ya tiene, eso es optimizar. Perdón. Si queremos hablar de transformación digital, se trata de reinventarnos el modelo de negocio, de crear nuevos modelos de negocios, de crear nuevos productos y servicios digitales y de ir a nuevos mercados digitalmente. Eso es transformación digital. Pero aquí los clientes todos dicen, las empresas todas dicen que están haciendo transformación digital y los que proveemos servicios, ahora uno encuentra gente que vende una UPS y dice yo estoy en el negocio de la transformación digital. Y digo, pues valiente transformación digital. Entonces pareciera que parte de por qué están fracasando estos esfuerzos es porque la gente se ha concentrado en el qué. Y el qué es meterle tecnología y crear capacidades tecnológicas en las empresas. Y se ha olvidado del cómo, que es el tema humano, que es cuál es la capacidad de liderazgo que usted tiene en la compañía para liderar esa transformación y para liderar ese haber habilitado digitalmente unas nuevas capacidades en la compañía. Las compañías grandes en Colombia se están dando cuenta que se meten a hacer transformaciones digitales y después no tienen la gente para liderar esas transformaciones digitales. Esa es la problemática de la brecha digital en Colombia. Antes, entre las consultoras y las proveedoras de servicios tecnológicos, nos peleábamos los empleados y teníamos un déficit que en Colombia solamente en el campo del desarrollo de software está valorado por la Federación Colombiana de Software, por Fedesoft, en 70.000 profesionales por año. Pero ahora el déficit se está agravando porque ya no es que le faltan a las compañías que desarrollan software, sino a las empresas cliente que están haciendo sus transformaciones digitales y que necesitan ese tipo de nuevos talentos. Entonces ahora no son los competidores los que me quitan a mí la gente, son los clientes. ¿Sí? Cada vez más los clientes están desafiando ese paradigma de talento. Entonces, tratando de entender un poquito
¿Por qué esas transformaciones digitales están fallando? Hago el símil con una casa. La gente pensó que si la empresa fuera una casa, la transformación digital era echarle una pintadita por fuera y arreglarle la fachada para que pareciera digital. Entonces empezó haciendo una transformación que yo llamo hacia afuera. Listo, yo pinto la fachada, le hago unos arreglitos por fuera y ya estoy en la transformación digital. Y eso se tradujo en términos empresariales a apostarle a mejorar los canales de distribución digitalizándolos. Y aparecieron términos, yo le tengo miedo, yo soy consultor, pero le tengo miedo a los consultores, porque los consultores nos inventamos términos rimbombantes para facturar más. Entonces algún consultor se inventó la omnicanalidad y fue y convenció a todos los clientes que invirtieran en omnicanalidad y en multicanalidad. Y aquí en Colombia se confundió la multicanalidad con la muchicanalidad. Y la gente dijo, entre más canales tenga, mejor. Entonces todo el mundo salió a rehacer sus sitios web, a hacer apps. Ahora la moda es hacer apps. En Aebris todos los días llaman empresas de todas las naturalezas a decir que necesitan que les hagan una app. Por favor hágame el app para mi compañía, las de seguros, los bancos, las de salud. No conozco ninguna compañía que no tenga, los clubes, que no tenga entre sus planes tener una app como el canal que piensan que es el que les va a resolver la problemática de interacción con sus clientes. Y yo siempre les digo, ¿están seguros? ¿Están seguros que quieren tener una app? Yo estoy convencido de que en 5 años no existe ese concepto. Y la prueba más fácil de que eso va a dejar de existir es cuántas aplicaciones tiene uno en el celular. Yo hago la apuesta pública aquí y la dejo contar que yo tengo más de 800 aplicaciones en mi celular. Se los garantizo. Y al que quiera, si nos da el tiempo antes de que yo salga volando para el aeropuerto, le dejo contar las que yo tengo. Es fácil de contar. ¿Cuántas uso? ¿Cuántas aplicaciones usa uno? Yo uso Facebook, Twitter, LinkedIn, el mail, WhatsApp, Uber, Rappi. 10, 15 máximo y tengo más de 800. Entonces, si usted es el negocio que quiera y viene y me dice, necesito que me haga una app, ¿usted cree que realmente ese va a ser el paradigma que le va a mejorar la vida? Pues la mayoría de la gente se dedicó a eso. Sí hay que hacer una transformación hacia afuera, sí, pero la transformación hacia afuera significa entendamos a los clientes. La mayoría de gente ni siquiera conoce los clientes. Ni siquiera conoce el nombre y el apellido de los clientes. Yo tuve una empresa de la era digital hace 20 años, cuando no existía la era digital, y hice el piloto de ese startup con McDonald's. ¿Ustedes creen que McDonald's sabe cómo se llama el que le compra la hamburguesa? No tienen ni idea. ¿Y eso no valdrá en el negocio de McDonald's? ¿Ustedes creen que Claro sabe cómo se llaman sus clientes? No tienen ni idea. Porque además tiene un porcentaje altísimo de clientes en prepago que simplemente recargan el teléfono en donde sea y Claro no saben ni quién es. No saben ni el nombre ni el apellido del cliente. Entonces hay que entender quiénes son mis clientes, cuál es el comportamiento y rediseñar la compañía, pero rediseñando el modelo de negocios y los productos y servicios. Esa es la transformación hacia afuera. En la transformación hacia adentro vino algún mago y dijo, si no era la transformación hacia afuera, entonces hagamos transformación hacia adentro, y se dedicó a meter tecnología. Y por supuesto que hay que meter tecnología, que ahí lo hablo como meter plataformas avanzadas, sí, pero creo que la transformación hacia adentro tiene que ver con seguir mejorando los procesos. De nada me sirve meter tecnología si tengo unos procesos súper ineficientes. De nada me sirve meter tecnología en las empresas si tengo unas estructuras organizacionales con una burocracia ni la berraca. ¿Sí? Con una burocracia ni la berraca. El viernes les decía que voy a Canadá y se me había vencido la visa y tienen un outsourcing que se llama VFS y le entregué a VFS el pasaporte
hace 8 días y hoy me llega un anuncio que hoy se lo enviaron al consulado. Ya miércoles, 8 días los tipos con mi pasaporte, porque no lo pude dejar el día que fui a la cita porque tenía que viajar a España esa misma semana. Y mi viaje es el viernes y yo intenté saber qué había pasado con mi aplicación de la visa y por ningún canal, con 80 páginas web, con un chat en línea en la página, con una página donde uno mete unos códigos, en ningún lado pude averiguar en qué carajos situación estaba mi aplicación para Canadá y me voy a esa conversación que les digo sobre la economía de la abundancia y uno de los que va a ser un invitado mío aquí en Colombia. Y me llega un mensaje y dice, le notificamos que hoy despachamos su pasaporte para el consulado. Y dije, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y con toda la transformación digital, ellos ya hicieron la transformación hacia afuera. Tienen todos los nuevos canales que quieran y las apps, ese servicio de visado. Entonces pareciera que nos toca cambiar las organizaciones hacia organizaciones más parecidas a lo que presentaba en los ejemplos que puse y nos toca transformar la cultura y el talento. Tenemos la cultura para estar en estos negocios digitales, tenemos el talento preparado para estar en estos negocios digitales y todo esto, esta transformación hacia afuera y hacia adentro es lo que nosotros llamamos el qué, pero creemos que lo más importante no es el qué, es el cómo. Y el cómo se trata de método y se trata de ese liderazgo, de si tengo el liderazgo para hacer esa transformación digital. No los voy a aburrir con este dibujo tan medio complejo. Solo quisiera que se quedaran con los títulos de la metodología que nosotros le proponemos a los clientes en términos del cómo cuando hacemos transformación digital. En una primera etapa le decimos a la etapa soñar y le decimos desen la oportunidad de soñarse un nuevo propósito y los invitamos a hacer reflexiones sobre el propósito empresarial. Yo creo que las compañías tienen que redefinir su propósito y tienen que descubrir, definir e implementar cuál es ese propósito en la organización para este siglo XXI. Porque los propósitos con los que se hicieron, en mi opinión, no funcionan más. Después le decimos a la segunda etapa, piense y apueste. Le decimos, dese el privilegio de hacer apuestas, ¿sí? Que es la parte de la innovación abierta. Experimente, decía yo que hay que experimentar y hay que fomentar que la gente se equivoque, ojalá lo más rápido posible. Y después llamamos a la fase ganar, que es la fase de ser capaz de escalar aquellas cosas que en la experimentación le salgan bien, una de 10, ser capaz de sacarla del entorno de laboratorio y llevarla a todo el ambiente empresarial. Y hemos encontrado que el paradigma para hacer ese escalamiento surgió en la ingeniería de software y se llama el método ágil o los métodos ágiles. A través del agilismo aplicado en la organización es que podemos escalar, en nuestra opinión, las cosas para hacerlo realmente sostenible ese escalamiento de algo que se prueba a nivel de laboratorio. ¿Y yo qué pitos toco ahí? Ese es el siguiente punto de esta conversación. Hemos hablado mucho de empresa, pero hay que hablar del ser humano. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Para qué carajos estamos ahí sentados escuchando esta plática a esta hora y además en el lugar que decíamos no estamos tan seguros que haya sido bien elegido el lugar? Yo hubiera preferido un sitio en el norte y no necesariamente. Este sitio me encanta, pero a esta hora no era tan fácil. Yo creo que era más fácil a otros lados. Y yo creo que las personas tenemos que preguntarnos y cambiar ese cuento de quién soy yo, que ha sido como el paradigma nuestro en el siglo XX, a realmente, ¿y yo qué puedo hacer en frente de esta revolución digital? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en frente de esta revolución digital? Y por eso hablaba de ese reto educativo, de esa evangelización y de ese entender de qué se trata este fenómeno para participativamente dejar de victimizarme y realmente entender que el que puede cambiar la cosa soy yo mismo. En esa perspectiva, este video sí se los alcanzo a pasar, yo creo, ya son las 8, miércoles, yo estoy sobre el tiempo.
pero déjenme pasarles este video para que vean una perspectiva de un buen amigo que se llama Gary Leonard de qué significa esto para cada uno de nosotros. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Yo creo que sí tiene un sentido relevante. Creo que ese videito resume casi que todo lo que hemos conversado desde esa perspectiva humana. Cuando yo hablo en público me piden muchas veces que no le meta miedo a la gente, que no le meta ruido a la gente, pero hoy lo discutía en ese desayuno del que les hablaba hace un buen rato, porque yo creo que esta cosa está aquí y ahora. De hecho, nosotros hablamos de la cuarta revolución industrial en el año 19, cuando el Foro Económico Mundial la ubicó en el 2000. O sea, estamos hablando de esto 20 años tarde. La quinta revolución industrial está previsto que se suceda entre el 2030 y el 35, la quinta. Y la quinta revolución industrial, según el Foro Económico Mundial, es la de la singularidad. Y la singularidad es aquel momento
en que el conocimiento va a ser creado por algoritmos y no por gente. ¿Sí? Y eso no es una cosa que esté muy lejos de sucedernos. Es una cosa que está a la vuelta de 10 o 15 años máximo. Nosotros tenemos propuestas hechas en Colombia para que ustedes no crean que esto es de otros países. Yo tengo propuestas aquí en Colombia que estoy firmando en estas semanas para, por ejemplo, a clientes corporativos grandes, reemplazarles con inteligencia artificial el 90% de los empleados de los contact centers. El 90%. Contractualmente pactado. Me comprometo a no cobrar si no soy capaz de reemplazarle el 90%. Entonces, la inteligencia artificial va a generar desplazamiento de empleos, no les quepa la menor duda. El que diga que no, está diciendo mentiras. Pero lo cierto es que igualito que pasó en la segunda revolución industrial y en la tercera revolución industrial, se supone que van a ser más empleos los que se creen. Cuando apareció la máquina de vapor, la humanidad se pegó una asustada terrible porque pensó que se iba a acabar el empleo y no se acabó, se crearon nuevos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para entender cuáles van a ser esos nuevos empleos, y yo creo que tenemos la responsabilidad de empresas como nosotros, que vendemos cosas basadas en eso, en inteligencia artificial, de asegurarnos que no las metamos ahí solo para desplazar la gente, sino que tenemos una responsabilidad de reeducar a la gente que está ahí para que no generemos una hecatombe social. ¿Sí? Yo creo que por ahí está ese concepto de humanización de esta cuarta revolución industrial, y yo creo que la gente se tiene que preparar. Nosotros proponemos como un journey de preparación en donde la gente en sus empresas defina cuáles son las estrategias del talento y de la organización hacia lo digital, desarrolle las capacidades digitales y se asegure que eso sea sostenible si no queremos que esto se vuelva un problema y no una solución. Y en esa misma perspectiva es que aparece, y con esto termino y me voy, el concepto de la sociedad 5.0. El concepto de la sociedad 5.0 es un concepto creado por el Keidan Ren en Japón. El Keidan Ren es algo así parecido como una cámara de comercio, y ellos han creado un concepto para humanizar esta cuarta revolución industrial y para llegar a una sociedad súper inteligente y entender que todo este desarrollo tan acelerado tecnológico tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés. Y si ustedes se fijan, hoy en día la gente es la que hace investigación en términos generales y usa lo que llamamos la nube, en donde está la información, para ir a buscar información y hacer investigación. Y es la misma gente la que analiza la información y genera conocimiento. Y después, a través de la industrialización y de la robotización, empieza a hacer procesos productivos apoyados en robots. Estamos muy cerca de que eso deje de ser así. Estamos muy cerca de que la cosa cambie y usemos esa nube, usemos ese ciberespacio con conceptos como el Internet de las Cosas para sensorizar las máquinas. Entonces, esta búsqueda de información ya no la van a hacer las personas humanas, la van a hacer los sensores pegados a cualquier dispositivo, y tenemos miles de millones de dispositivos conectados que son los que analizan la información y son los que generan el conocimiento. El conocimiento de la humanidad se está renovando cada 2 años hoy. ¿Sí? Entonces yo por eso digo, ¿y qué hace uno estudiando carreras de 4 o de 5 años cuando lo que estudió hace 2 o 3 se renueva y ya no le sirve para nada prácticamente? Y esto, les insisto, no es de otros países. Les pongo ejemplos tontos y espero que no suene arribista el ejemplo, pero por ejemplo, mi horno usa Internet de las Cosas. El horno de mi casa, que no es un microondas, es un horno de vapor, está conectado a mi agenda, está conectado a mi Waze y sabe a qué horas voy a llegar a la casa y me calienta la comida para que yo la tenga caliente exactamente a la hora que llego, en la temperatura que se debe servir, y que me quite la porquería del microondas que en teoría es dañino para la salud. Y es un horno
que no llega a valer 500.000 pesos. No estamos hablando de tecnología sofisticada. Esa sensorización de la mayoría de las cosas es trivial hoy. Las máquinas que aspiran las casas hoy, esos robóticos, también son sensorizables y uno las puede manejar desde el celular. Y así todo. Las neveras se están volviendo sensorizadas. Entonces, van a ser esos sensores con el Internet de las cosas los que hagan la búsqueda de esa información. Y va a ser la inteligencia artificial en esa singularidad la que genere el conocimiento. Y van a ser los robots con producción automática los que hagan la producción, digamos, fabril, por llamarlo de alguna forma, de las cosas que consumimos. Y entonces, ¿en dónde quedamos los seres humanos? Entonces pareciera que tenemos que asegurarnos de que toda esta sociedad digital esté al servicio nuestro y realmente podamos generar sociedades con una mejor calidad de vida porque dejemos de hacer tareas rutinarias. Esos empleos basados en la rutina van a desaparecer y, como lo decía Joel Lennart en el video, va a quedar espacio para las cosas que no pueden hacer los robots o la inteligencia artificial, que es sentir, que es esa parte creativa, que es esa parte pegada a cosas que no son automatizables. Y por eso yo creo que, independientemente de si me gusta o no me gusta el presidente Duque, yo creo que le está pegando al clavo cuando le ha querido apostar a la economía naranja. ¿Sí? Si nosotros somos capaces de hacer una realidad, de convertirnos en una potencia en la economía naranja, creería yo que vamos por el camino correcto, porque lo que no podemos hacer es otra cosa. Este gobierno creó una misión, por segunda vez en la historia, una misión de sabios. En un gobierno anterior hubo una misión de sabios que fue muy famosa y fue muy criticada porque pareciera que las recomendaciones se quedaron por allá en la nebulosa. Criticaron mucho a Gabriel García Márquez por hacer parte de esa comisión. Esta vez el gobierno decidió hacerle algunos cambios. Uno, la volvió internacional, entonces se buscó el concurso de algunos sabios a nivel internacional y local también. Y dos, invitó a una señora que se llama Cristina Garmendia a que manejara la comisión. Esta es una mujer de empresa y una exministra de Ciencia y Tecnología española, a que tratara de aterrizar las recomendaciones. La misión empezó en enero y le va a entregar el 4 de diciembre el trabajo al presidente Duque, y esto lo maneja también Marta Lucía Ramírez, y Marta Lucía quiso hacer un alto al 75% de avance de la misión, y convocó a los rectores de las universidades, entendiendo un actor muy relevante, y a los presidentes de los gremios para que esa misión de sabios le contara por dónde venía la jugada. El único actor que no era ni rector de una universidad ni presidente de uno de los gremios fui yo, invitado a esa misión. Entonces nos metimos 2 días en Cartagena a intercambiar los conceptos y coincidimos. Uno de los que maneja la parte como cross de la misión es Orlando Ayala, un tipo que trabajó en Microsoft y llegó a ser el número 2 después de Bill Gates, colombiano. Y coincidimos en que no se le puede apostar a todo, que tiene que haber también una singularidad, porque si intentamos hacer de todo como país no vamos a llegar a ningún lado. Y esa clave de la singularidad en la que coincidimos Orlando Ayala y yo tiene 2 componentes fundamentales. Uno, la educación. Parece que la clave está en la educación. Y 2, en la bioeconomía. En la bioeconomía, que incluye toda la parte de agrotecnología y algunas de esos temas. Entonces, basados en este concepto de la sociedad 5.0 y basados en entender que lo más relevante es la educación, nosotros hemos propuesto un modelo en asocio con el SENA, en donde nos estamos reinventando el modelo educativo colombiano. Y estamos proponiendo utilizar un concepto viejísimo de Alemania de 1950 que se llama la educación dual, para hacer una alianza universidad-empresa y tratar de mejorar la pertinencia del modelo educativo
que no es pertinente. Nosotros nos inventamos un término que no sé si lo han oído, nosotros digo la sociedad, que se llama los profesionales 0 kilómetros, porque pensamos que la gente está 4 o 5 años en la universidad y llega como si no hubiera despegado el motor del carro. Y nos toca rehacerlos en las empresas porque lo que les dijeron en la universidad no nos sirve para nada, para nada. Entonces nosotros estamos proponiendo a través de esa alianza universidad-empresa realmente rediseñar las mallas y las estructuras curriculares de los programas educativos en Colombia para hacerlos más pertinentes. Y pensamos que hay que volverlos mucho más prácticos, que la formación basada en la cátedra pues no es la más efectiva, que no sirven la educación conducente a títulos, los títulos están súper revaluados en el mundo, que tampoco sirven los programas tan largos, que hay que modularizarnos. Nuestra propuesta es ir hacia programas trimestralizados y que probablemente la gente, y estoy hablando aquí de los aprendices del SENA, esto es una alianza con el SENA, y que un aprendiz del SENA esté apto para entrar al mercado laboral después de máximo 6 meses, que tome un módulo como de habilidades blandas en un primer trimestre y que tome un módulo, digamos, técnico o tecnológico que lo prepare para trabajar en el segundo trimestre y que a los 6 meses esté apto para irse a trabajar. Pero que debemos crear un concepto que lo llamamos la educación continua, y es que la gente no pierda de vista que en esta nueva economía le va a tocar estudiar de por vida. Entonces tiene que regresar de alguna manera al aula a seguir adquiriendo capacidades, porque decíamos que lo que aprendió hoy en 2 años no le va a servir para nada. Entonces va a tener que regresar periódicamente. Hemos metido algunos emprendimientos en este modelo. Uno es un emprendimiento argentino que yo lo llamo la uberización del método del caso de Harvard, una plataforma digital que busca gente en el mundo real que haya resuelto casos, los escribe con las personas que los han resuelto y los digitaliza y democratiza el contenido. Entonces ponemos a la gente a estudiar casos siguiendo el método de Harvard, pero de manera digital. Y una plataforma de Medellín que se llama Interactidia, que vincula retos empresariales con clases de estudiantes. Entonces las empresas postean retos reales en la plataforma y los cursos de las universidades y o del SENA aplican para ganarse esos retos, y hay un algoritmo que escoge qué clase se gana el reto, y el semestre entero o el trimestre entero de los alumnos se dedican a resolver ese reto en la vida real. Después pusimos un componente que llamamos un observatorio laboral, y es meterle la misma inteligencia artificial con el mismo acelerador que nosotros desarrollamos para lo que conté de los contact centers. Estamos usando la misma tecnología para hacer 2 cosas. Uno, entrevistar a los muchachos antes de que lleguen al SENA y que a través de una aplicación de algoritmos y pruebas automáticas descubramos su verdadera vocación, y hemos probado que la fiabilidad es del 99%, para que a la gente no le toque estudiar lo que algún amigo le dijo, lo que está de moda o lo que le tocó. Y 2, usar la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial sin intervención humana esté entrevistando al empresariado colombiano para entender cómo van cambiando sus necesidades y en tiempo real cambie el pensum. Entonces iríamos a un modelo en donde los pensums se vuelven dinámicos. Por supuesto que hace falta legislación en Colombia, pero estamos discutiendo el tema con el Ministerio de Educación para ver si nos avalan un modelo que de alguna manera permita actualizaciones curriculares mucho más rápidas. Y por el lado del empleo, porque hay que vincular la oferta y la demanda, estamos proponiendo la creación de unos hubs digitales y un concepto que llamamos nubes de talento, porque pensamos que el talento se va a ir a la nube en esas versiones proyectizadas o a destajo de las que hablé. Tenemos un socio americano que tiene una tecnología para crear nubes de talento y lograr que la gente trabaje desde donde se le dé la gana, desde la nube, y que trabaje sin un contrato a término indefinido, sino haciendo parte de una comunidad en esa nube, y trabaje para quien quiera por el tiempo que quiera y nunca pierda el vínculo con la nube independientemente de donde geográficamente esté. Con este modelo, que lo estoy explicando de manera muy resumida, nos hemos comprometido con el gobierno colombiano
a pasar a partir del año 2021 70.000 colombianos solo por el tema de desarrollo de software. O sea, vamos a educar y emplear 70.000 personas por año en el tema de software. Y le dijimos al gobierno, después repliquémoslo ya no para los ingenieros de software, sino para cualquier persona y ya no para los aprendices que están ingresando al sistema educativo, sino para los que ya están empleados y hagamos el reentrenamiento para que la gente no se quede sin trabajo. Y después de eso le dijimos al gobierno, le regalamos el modelo, no tenemos ningún interés en la propiedad intelectual del modelo, sino replíquelo en cualquier área de conocimiento que aplique, que para mi gusto son todas las de la economía naranja, y hagamos que Colombia sea el mismo fenómeno que hizo India hace unos años con el offshoring, que se llevó el trabajo de los Estados Unidos para la India, pero en una versión basada en el costo de mano de obra más barato y en negrear a los pobres personajes que trabajan allá en Bangalore. Si alguno ha ido a Bangalore se habrá dado cuenta que las condiciones son infrahumanas en las que ponen a trabajar a esa gente en las fábricas de software, en los contact center o cosas de esas. Pues hagamos una cosa mucho más digna, que es aplicar ese concepto de la sociedad 5.0 para convertir a Colombia de verdad en una potencia en economía naranja, pero que eso no se quede en un cuentazo y en un libro escrito por un presidente de la República, sino que sea una realidad de la sociedad colombiana. No me puedo quedar más ni siquiera para preguntas. De verdad que les agradezco mucho su paciencia de haber estado acá y espero que estas reflexiones les dejen algún aprendizaje, por lo menos alguna reflexión de camino a casa. Buenas noches. Pues me acaba de decir una colega que iba en el de las 7 que no ha embarcado. Entonces pareciera que eso está de moda últimamente. as usual voy a llegar, porque no sé a qué hora voy a embarcar. La presentación está aquí, si la quieren tener a través del BYU Management Society la pueden tener, lo único que te pediría es que la vuelvan un PDF antes de distribuirla en pausa. ¿Vale? Mil gracias y buena noche. Ya que terminamos nuestra presentación con Diego, les quiero contar un poquito acerca de qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. BYU Management Society es una organización internacional que está en más de 60 países en todo el mundo y estamos reabriendo el capítulo de Colombia y lo que buscamos es generar liderazgo con personas interesadas en ética y en moral en el mundo de los negocios. ¿Qué industria? Cualquier industria, y como lo dijo Diego hoy, es un tema y es un dilema que estamos enfrentando todos como sociedad, especialmente en el país, y que creemos es relevante para cualquier tipo de profesional, ya sea empezando su carrera, en la mitad de su carrera o hacia el final, y es un poco la idea de nosotros podemos hacer negocios responsables y tener no solamente el carácter de poder llevar a cabo grandes negocios, sino el carácter de poderlos hacerlo bien. Y parte de lo que quiere la organización es generar eventos como este, donde estamos hablando de temas que son relevantes en este momento y que los podemos conectar un poco con la idea de, desde un punto de vista ético y moral, cuál es nuestra responsabilidad como profesionales frente a estos temas de actualización. Buscamos también crear una red de contactos. Si ustedes ven, hoy teníamos casi 50 personas que dijeron que venían y al final no llegaron. Y la pregunta es, ¿qué tan relevante es para mí un tema de estos que voy a pegarme el viaje, digamos, hasta aquí? Ok, en otros eventos voy a llegar y voy a poder conocer gente que este tipo de temas la mueve para poder reunirse. Yo creo que es muy valioso si yo tengo una empresa y estoy buscando una persona que me haga una consultoría o una persona que quiera trabajar conmigo, pues yo quisiera una persona que tiene el mismo interés por hacer negocios éticos, morales y hacerlos bien, hacerlos transparentes. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros de conocer personas que pueden estar en industrias diferentes, pero tienen una visión de la moralidad y de la ética y de qué es hacer negocios bien similar. Entonces es abrir espacios para eso. Tenemos cuatro metas. La primera es actualizarnos profesionalmente, la segunda es hacer esas redes de contacto. La tercera es, usando este conocimiento, esta red de contacto, cómo podemos ayudar a la sociedad. Y ahí viene una parte importante y es el servicio.
Y usualmente cuando pensamos en actividades de servicio en grupos profesionales, pensamos, ay, vamos a repartir regalos en diciembre, o vamos a repartir comida en un restaurante para personas en estado sin casa, sin homeless. Pero la verdad es nosotros desde el punto de vista de negocios tenemos mucho valor que agregar y podemos hacer obras de servicio un poco diferentes pero enfocadas en que podamos usar esas habilidades y ese conocimiento común y ese deseo común para ayudar a personas que están tratando de encontrar el mejor camino y estamos preparando una actividad de esas para diciembre y los estaremos invitando. Y la cuarta es, nosotros somos BYU. BYU es una universidad en Estados Unidos que se llama Brigham Young University. Tiene 3 grandes sedes en Utah, en Hawái, en Idaho y tienen otro centro en Jerusalén. Y la universidad se basa en la premisa de generar líderes con valores morales para aprender y luego ir a servir en el mundo. Y un poco esa conexión que tenemos con la universidad, varias de las personas que estamos aquí en el Consejo Ejecutivo somos graduados de la universidad, pero contamos con una infraestructura muy grande. Si ustedes entran a la página web donde la mayoría se registró, pueden acceder a charlas de personas reconocidas en el tema de ética y moral, de negocios, de estructurar sociedades y compañías con valores transparentes. Entonces es un poco lo que estamos haciendo. Tenemos un programa de MBA, maestrías en administración pública, asociadas con becas, que también es parte de lo que nosotros hacemos, y es, si tenemos personas interesadas en aprender en un lugar de esos, donde está concentrada la parte de ética y moral, apoyamos en ese proceso a las personas, damos toda la información de las becas y los ayudamos a preparar para que accedan a ese tipo de programas de educación superior, de maestrías y doctorados en la universidad con la que estamos trabajando. Entonces, un poco grandes rasgos, eso es lo que nosotros hacemos aquí en BYU Management Society. Ustedes se registraron y cuando se registran les va a llegar un correo. Cuando entran a esa página pueden buscar los capítulos. Hay una parte en Estados Unidos y hay una parte internacional. En la parte internacional es el capítulo de Colombia, y cuando ustedes cliquean en seguirnos, entonces ya ustedes aparecen en nuestra base de datos, y cada vez que tengamos eventos o que podamos compartir información, les llegaría un correo con toda la información del Management Society. Adicionalmente tienen acceso a todos los materiales educativos que hay en el sitio web, y estamos trabajando con los headquarters para desarrollar. Tenemos una página de network que conecta todos los capítulos en el mundo. Entonces, si ustedes van a hacer negocios a Brasil, en Brasil hay 6 capítulos. Río, Sao Paulo, está Puerto Alegre, está Fortaleza. Entonces hay muchos capítulos en el mundo que, si estamos pensando en proyectar compañías internacionales, si estamos viajando, o incluso si simplemente queremos investigar acerca de más personas dentro de esa pestaña como de network, podemos empezar a hacer esas conexiones que solo vienen al ser parte de la organización. Entonces, mil gracias por estar a tiempo todos, por compartir con nosotros, y si alguno tiene duda de cómo conectarse, Juan Camilo aquí atrás les puede ayudar. Y los esperamos en nuestro siguiente evento. Gracias.